Corresponde ahora hablar sobre el marco teórico y vale la pena señalar antes de conceptualizar este elemento del proyecto de investigación, vale la pena referir algunos aspectos que tienen relación y que a través del marco teórico vamos a poder eh, visualizar. El más importante de ellos es que algunas veces se cree que podemos hacer una tesis, una investigación, sin hacer un proyecto de investigación. Y eso en términos metodológicos, pues es totalmente inviable, porque para que yo pueda hacer una investigación, yo necesito identificar correctamente una relación entre dos variables. No son las únicas variables que aquí se presentan, pero son las variables más fáciles de abordar, más visibles, que se pueden realizar, digamos, para o utilizar para una tesis, específicamente hablando en IES, y que son muy prácticas además. Entonces, si yo no tengo dos variables, si yo no observo una relación causa-efecto, si yo no puedo a través de esa relación causa-efecto generar todo un planteamiento de problema que culmina en una pregunta de investigación, que dicha pregunta de investigación va a tener una hipótesis, una respuesta por adelantado, pero la forma en la que vamos a verificar si esa respuesta por adelantado es correcta es precisamente en el conocimiento que ya existe sobre el fenómeno que nosotros pretendemos analizar, investigar, estudiar. Ese conocimiento lo vamos a poder encontrar precisamente en algo que nosotros llamamos marco teórico. Eh, el marco teórico en ese sentido podemos ya hacer la referencia completamente. Bueno, entonces es la base y estructura teórica. Esto es muy importante porque cuando hablamos de una estructura teórica estamos hablando de una relación de conceptos que ayudan a explicar de manera particular un fenómeno. Cualquier fenómeno que sea. Si yo intento explicar el cambio climático, los conceptos que me van a ayudar a explicar el cambio climático son conceptos meteorológicos, ambientales, geográficos, etcétera. Si yo quiero entender un problema de una situación fiscal, entonces mis conceptos están en un lenguaje de la contabilidad, de la administración, etcétera, ¿no? Entonces, a eso llamamos una estructura teórica, es decir, una relación de conceptos que nos ayudan a explicar algo. Bueno, entonces decíamos que la base y estructura teórica que proporciona el sustento contextual, por eso se refería en el planteamiento del problema que para poder contar un problema, lo teníamos que hacer desde el principio, desde el origen del problema. Entonces, a esa parte se refiere este elemento de el sustento contextual, porque no podemos entender tampoco ningún fenómeno sin el contexto en el cual se está desarrollando. Y posteriormente, bueno, hay una cuestión conceptual del estudio, ¿no? Un elemento conceptual del estudio, que esto ya lo abordamos a través específicamente de la teoría. Eh, Su función principal es organizar, interpretar y fundamentar teóricamente el problema de investigación, como mencionaba, ayudando a explicar los fenómenos que se van a estudiar y a guiar en el diseño metodológico. Aquí vale la pena también, justo para poder llevar a la práctica este marco teórico, bueno, pues precisamente podemos referir que
en la relación del proyecto de investigación con la tesis, capítulo uno, que es este sustento contextual, el capítulo uno lo llamamos antecedentes de la investigación, es decir, la historia de la investigación. Si yo estoy hablando de la relación que hay entre la Coca-Cola y la diabetes, entonces yo voy a hablar sobre la historia que hay en el mundo, en el continente americano, a nivel nacional, etcétera, sobre la historia de este problema. Este, Eso me va a permitir entender el contexto, me va a permitir saber la historia del problema. Y en el marco, en el capítulo 2 de la tesis, a esto que llamamos el elemento conceptual del estudio, es ahí donde se va a ver reflejado completamente el marco teórico, porque ahí es donde se van a albergar las teorías o los elementos teóricos que permiten explicar cualquier fenómeno de cualquier tesis, de cualquier tema, y obviamente de cualquier licenciatura. Entonces, pues, por eso es que el proyecto de investigación, de alguna manera cierro el primer paréntesis, el proyecto de investigación es fundamental porque no tenemos elementos teóricos que nos puedan ayudar a responder una pregunta de investigación que está sustentada en todo un planteamiento del problema si no tenemos un marco teórico. Es imposible entonces tener una estructura correcta de investigación si no hay proyecto de investigación. Bueno. Entonces, ¿por qué se refería también que está guiando metodológicamente el diseño de la investigación? Porque lo que yo te estaba mencionando, que en la tesis de IES, capítulo uno es antecedentes, capítulo 2 explicaciones teóricas o la explicación teórica. El capítulo 3 lo referimos a metodología, es decir, si yo ya una vez en la tesis, porque eso es una explicación un poco ya específica cuando se vaya a realizar la tesis, ahorita solamente estamos en el proyecto de investigación, una vez que yo esté realizando la tesis, el capítulo uno, capítulo 2 son capítulos teóricos. El capítulo 3 es la metodología. Solamente va a haber tres capítulos. Hay tres capítulos para esta estructura de tesis. Entonces, en la metodología, ¿qué es lo que voy a hacer? Si yo tengo un problema como esta misma situación que se ha estado refiriendo, la relación entre la Coca-Cola y la diabetes. Ah, bueno, pues entonces voy a aplicar como técnicas de investigación, que tengo diversas técnicas de investigación. Vamos a imaginar que aplico un cuestionario, algunos test y otras herramientas, como podría ser entrevista semiestructurada o sea, entrevista estructurada, etcétera. Aplico técnicas de investigación para extraer datos. ¿Por qué necesito datos? Porque los datos me van a servir para poder corroborar mi hipótesis que está respondiendo a mi pregunta de investigación. Entonces, por eso es que todo este elemento está totalmente relacionado, unido, estructurado, cuadrado, porque hay un elemento metodológico. ¿Quién está yendo ese elemento metodológico? El marco teórico. El marco teórico me dice, ok, ya entendiste los antecedentes, la historia del problema, muy bueno, qué bueno. Y ahora tienes que entender la parte teórica y después tienes que ir a corroborar en la realidad si eso es como se está planteando en las teorías que tengo en el capítulo 2 y que provienen del marco teórico. Tengo que corroborar eso en la realidad, como, bueno, extrayendo datos. Por eso tenemos el tercer capítulo, para poder a través de esa relación en la cual yo voy a intentar responder una hipótesis. Bueno, pues entonces yo voy y aplico unos cuestionarios a diferentes personas, dependiendo de la población que yo elija, etcétera. Aplico técnicas de investigación y trato de eh, presentar esos datos ya ordenados, graficados, interpretados,
para que me ayuden a tener claro si se cumplió la hipótesis, si se está respondiendo a la pregunta de investigación, etcétera. Pero esta es la parte importante del marco teórico. Bueno, entonces el marco teórico es un compendio estructurado de conceptos, teorías, antecedentes y enfoques que sustentan el problema de investigación. Este marco permite contextualizar lo que se ha mencionado, el estudio dentro del conocimiento existente, identificar vacíos y justificar la pertinencia del trabajo. Concretamente, vamos a las partes del marco teórico. Hablamos de que la parte uno del marco teórico lo llamamos antecedentes del estudio. Aquí va a haber dos elementos de manera general y para los requerimientos de la estructura del marco teórico del proyecto de investigación que se va a realizar aquí en nuestra universidad YES, Campus Cuetzalan, se va a solicitar les voy a pedir tres fuentes, tanto para investigaciones en el extranjero como para investigaciones nacionales. Entonces, ¿qué es lo que va a llevar cada uno de estos elementos? Bueno, lleva un nombre del autor. Ahorita les voy a explicar cómo van a realizar esta búsqueda. Es una búsqueda muy fácil. Nombre del autor, perdón, nombre del trabajo, autor, objetivos de la investigación, síntesis de la investigación, resultados o conclusiones más importantes. Bueno, entonces ahora quiero presentarles o mencionarles cómo se va a realizar esta investigación de manera muy sencilla. Yo voy a Google Académico, abro Google Académico, en la parte superior izquierda hay un menú de opciones en donde elijo búsqueda avanzada. Y aquí, por ejemplo, pongo, lo que yo sugiero poner es únicamente el primer campo. Los demás dejarlos en blanco, al menos que sí tengan los datos que sean muy específicos. Entonces, la relación, bueno, la Coca-Cola y su relación con la diabetes. Esto lo estoy poniendo, digamos, porque es el fenómeno que yo estoy, digamos, planteando y son las variables de causa-efecto que estoy visualizando en el ejemplo que he manejado. Entonces, yo le doy a cualquiera de los links que me aparecen y estos links buscados desde Google Académico me van a brindar la información de manera mucho más simple. Puedo abrir aquí el PDF si es que hay algunos links también que me brindan la información de manera directa, sin que tenga que abrir un PDF. Pero bueno, esta es la manera. Aquí está, por ejemplo, aquí está un resumen. En este resumen yo voy a encontrar los distintos elementos que se están solicitando para esta primer parte del marco teórico, que reitero, pues bueno, es nombre del trabajo, autor, objetivos de la investigación, síntesis de la investigación, resultados o conclusiones más importantes. Eso es lo que yo tengo que realizar, extraer de esa búsqueda de Google académico. Bueno, entonces, ya cuando alguien necesite asesoría o tenga necesidad de que explique de acuerdo a su tema y que pueda tener una vinculación personal a través de Zoom o Meet, les explicaré ciertos detalles muy específicos de acuerdo a su tema, pero de manera general, este es los elementos del marco teórico. Bueno, el punto número dos lo llamamos como bases teóricas del estudio, que son los conceptos de las variables. Este, Aquí, en el mismo ejemplo de la relación del azúcar, de la Coca-Cola y la diabetes, yo tengo
Coca-Cola y diabetes como conceptos de las variables. Entonces, así como está la estructura, bueno, pongo una definición y después pongo teorías explicativas sobre cada concepto. Después aquí tengo el ejemplo concreto que me está diciendo, bueno, bases teóricas del estudio, Coca-Cola, definición, teorías explicativas sobre qué es la Coca-Cola. Tendría que poner todas las teorías explicativas y, bueno, obviamente la definición. Aquí está concretamente, ¿no? Para que sea un poco más visible. La diabetes, definición, después de que tengo la definición, entonces teorías explicativas sobre qué es la diabetes y su relación con la Coca-Cola, teoría del déficit de la autocuidado, y aquí tengo la teoría. De manera general, esto es lo que constituye a este elemento que llamamos marco teórico. Hay quienes integran el glosario como parte del marco teórico. A mí no me parece que sea tan importante integrarlo dentro del marco teórico. Bueno, finalmente se va a tener un glosario, pero bueno, de manera general es esto. Y queda aclarado también desde mi punto de vista por qué es importante esta, este elemento específicamente, pero de manera general también el proyecto de investigación.